Allá por el mes de noviembre de 1940, los esposos don Leonardo Castro y doña María Cristina Montañez de Castro, a quienes cariñosamente siempre se les ha conocido como don Lolo y doña Catín, celebraban cultos al aire libre. Estos servicios se llevaban a cabo en distintos lugares del pueblo, especialmente en los sitios conocidos por Maturí, Macetazo, Condado B. Quiso el Señor que una de esas noches, mientras hacían su recorrido, se encontraran con los defensores de la fe de Río Piedra, quienes en su carro capilla junto a su pastor, el doctor J.F. Rodríguez, repartían tratados, cantaban e invitaban a las almas a recibir al Señor. De ese feliz encuentro nació una profunda amistad entre los hermanos de Río Piedra y don Lolo. En esos días se esperaba la llegada del doctor Gerald Windroth, fundador del Movimiento Internacional de los Defensores de la Fe, y su hija Geraldine, quienes venían acompañados del elocuente predicador, el doctor Springer. El doctor Rodríguez interesaba traerlos a Bayamón, idea que entusiasmó mucho a don Lolo, por lo que prometió hacer todo cuanto estuviera a su alcance para llevarla a cabo. Hacía unos 3 o 4 años, don Lolo y doña Catina habían comprado un local, una casa muy vieja en la calle Comerío. La repararon, la pintaron y se convirtió en una casita muy elegante que servía de iglesia, de casa pastoral, la cual más tarde se convirtió en un lugar de adoración a Dios. 2 semanas antes de la fecha fijada para la inauguración, se comenzó a dar tarjetitas de invitación a todas las personas que llegaban al negocio de don Lolo y doña Catín. El gran día llegó. El 26 de enero de 1941, don Lolo y doña Catín estuvieron toda la mañana de ese domingo caminando por Vista Alegre, invitando a los vecinos a asistir a la apertura de la primera escuela bíblica. Así fueron pasando los años, la congregación iba avanzando, la iglesia se encontraba llena de Dios y llena de adeptos, por lo que para el reverendo Castro, don Lolo, se hacía un poco difícil la tarea. Pero Dios, que ve cada paso que damos, estaba atento, con su mirada puesta en la iglesia Defensores de la Fe de la calle Comerío, y una noche de otoño se entregó definitivamente al Señor Rafael Torres Ortega, cuyo anhelo era envolverse en la política y seguir su carrera de abogado. A los pocos días comenzó a demostrar su inquietud religiosa y se podía notar que la gracia de Dios lo animaba. Pero sobre todo, le prestó especial atención a la juventud. Esta clamaba por un líder y lo encontró. Y también don Lolo encontró su ayuda idónea. Y Dios se agradó en usarlos juntos como instrumentos útiles para gloria de su nombre. Así nació la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe de la calle Comerío de Bayamón. Pasados los años y a medida que la congregación avanzaba en su empeño evangelizador, nuevos adoradores se unieron y la casa se expandió una y otra vez. En el año 1977, el licenciado Rafael Torres Ortega abandona su profesión de abogado y se dedica por completo al servicio de Dios. Ya como pastor en propiedad de la iglesia, junto a su amada esposa Rosa Iris Padilla, se decidieron en la obra y por la obra. Matrimonio visionario que entregaron sus fuerzas y capacidades al Señor. El ministerio de la iglesia se dejó y aún se deja sentir en y fuera de Puerto Rico. Comenzó su ministerio radial con su programa Encuentro en Radio Redentor, el cual estuvo al aire por más de 25 años. Cuando la televisión estaba lejos del alcance de los creyentes, él comenzó un programa Encuentro por el Canal 11. Luego fue programador del Canal 7, el cual estuvo al aire hasta que la iglesia adquirió su cadena de televisión. Los últimos años fueron de crecimiento acelerado, por lo que fue necesario recurrir a la división de escuela bíblica dominical en 2 tandas, así como también 2 cultos los domingos en la noche. La necesidad de espacio adicional se hacía cada vez más urgente. Dios, viendo la necesidad y el clamor de la iglesia, proveyó una tierra grande, 11 cuerdas de terreno en una de las áreas más céntricas de la ciudad de Bayamón. La iglesia adquirió el terreno y comenzaron los grandes planes para la construcción de un nuevo templo. En el año 1981 se efectuó la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de un templo con capacidad para 5,000 personas. Mientras la construcción se llevaba a cabo, se inauguró una gigantesca carpa para más de 3,000 personas, con estacionamiento para 300 vehículos y todas las facilidades necesarias. Esta fue la primera fase de lo que luego sería nuestro actual templo. Nuestro sueño se hizo realidad el 22 de diciembre de 1984, cuando inauguramos el templo.
la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe, en la carretera 167, antes de Repil Plaza, en Bayamón. La iglesia siguió en crecimiento, cada ministerio ganando almas para el reino de Dios. La iglesia a la vanguardia. En el año 1983 da comienzo el Centro de Educación, la Academia Fundación de Educación Cristiana, educando al hombre completo. 1985 surge el primer canal cristiano, Canal 64, inaugurado en el Parque Juan Ramón Lubriel de Bayamón, con la adquisición unos años más tarde de los canales 42 y 34. Se compró una finca de 30 cuerdas en el pueblo de Toalta con el propósito de construir un campamento. El 15 de diciembre de 1991 es instalada al pleno ministerio Iris Nanette Torres Padilla como pastora. Junto a su padre tenía un programa de televisión titulado Dando en el Blanco, dedicado a la juventud. Ella, junto a su padre, han viajado por Centro y Suramérica a más de 12 países donde más de 15,000 vidas han aceptado a Cristo como su Salvador personal durante todos estos años. En marzo de 2002 llegó el tiempo de Dios determinado para pasar el batón de Moisés a Josué. Y fue así cuando el pastor Rafael Torres Ortega, junto con su esposa Rosa Iris Padilla, pasan el batón de la iglesia a su hija, la pastora Iris Nanette Torres Padilla, convirtiéndose esta en la tercera pastora principal de nuestra iglesia. Febrero 2004. Comienza la construcción de un hogar para niños en República de Paraguay, llamado Guardería Casa de Paz. Marzo de 2004. El pastor Rafael Torres Ortega escribe su primer libro, La Puerta de Retorno, basado en su experiencia de haber subido al cielo. El 30 de enero de 2005 se instala a Vanessa Torres Padilla como pastora de menor antigüedad. Comienzan los planes estratégicos en la casa de Dios. Se crearon estructuras de trabajo para cada ministerio. Se añadieron nuevos ministerios a la iglesia. Se crearon las clases de los grupos de los 70 y un centro teológico con el propósito de preparar nuevos ministros y capellanes. Se establecieron 90 horas de oración cada fin de mes. Adquirimos 4 guaguas, creando más de 6 rutas, incluyendo la ruta del tren urbano. Se fortaleció la evangelización colocando líderes por áreas y se incluyó la labor social a las comunidades que lo necesitaban. Hoy comienza el día del cumplimiento profético, luego de haber aceptado la iglesia el llamado de Dios hace ya un año para comenzar a abrir obras bajo nuestro sínodo, y ya llegó el tiempo de Dios. Nuestros planes futuros: abrir 78 obras, una en cada pueblo de la isla, abrir iglesias en Latinoamérica. Confesamos que tendremos nuestro campamento Siquem, la construcción de una égida para ancianos, las nuevas instalaciones de la academia y la adquisición de una emisora radial. Unidos, estamos forjando un mañana que comienza aquí, presentando a Dios nuestras metas y que culminará en la mansión que Cristo ha preparado para todos sus hijos. Hoy celebramos la obra de Cristo, la cual comenzó hace más de 66 años en una pequeña casa. Y cuando miramos alrededor lo que en Él hemos alcanzado, tenemos que decir: denle un aplauso al Señor amado.